no se consigue de la noche a la mañana, sino mediante el desarrollo de la razón objetiva. Y la razón objetiva no puede desarrollarse sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia. Conforme la conciencia va despertando más y más, conforme se va haciendo más y más objetiva, conforme se va desarrollando y acrecentando en cada uno de nosotros, así también y de la misma manera, su vehículo, que es la mente interior, se va desarrollando. Es decir, los funcionalismos de la razón objetiva, obviamente se van desarrollando. Pero distingamos entre razón objetiva y razón subjetiva. La gente tiene la razón subjetiva desarrollada, pero no tiene la razón objetiva del ser, porque hay tres mentes. La mente sensual elabora sus conceptos de contenido, con los datos aportados por los sentidos. Ella no puede saber nada de la verdad, ni de Dios, ni del universo. Ahí está la razón de tipo, perfectamente, subjetivo. La mente intermedia, donde están depositadas las creencias, tampoco puede saber nada sobre lo real. Por último, la mente interior, esta es el vehículo de la conciencia. Conforme la conciencia va despertando, la mente interior va desarrollándose en sus procesos analíticos, objetivos, en forma extraordinaria. De manera que quien llega a tener, por ejemplo, el desarrollo total del 9º grado, y llega a tener los 9 tridentes en los cuernos de su Lucifer particular, individual, indubitablemente se ha hecho absolutamente consciente de lo real, de la verdad, pues hasta puede procesar análisis sobre la misma. Es un dios. D. Un Paramarta Satya. Podría decirse, un Paramarta Satya. Pero no se alcanza semejantes estaturas sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia, y no se puede llegar a esos sucesivos despertares de la conciencia, sino sacrificando el dolor, aprendiendo a sacrificar los propios sufrimientos. Porque, en realidad de verdad, cada vez que uno sacrifica un sufrimiento, se acrecienta la conciencia y se adquiere más fortaleza psicológica. Eso está perfectamente, dijéramos, evidenciado. Sacrificar el dolor, esa es la clave. Más 153 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 017 El sacrificio del dolor extraordinaria que hay para ir procesando el despertar de la conciencia. Estos diversos despertares, a su vez van, dijéramos, acrecentando o intensificando el desarrollo de la razón objetiva, que pertenece, como ya dije, a la mente interior profunda. Por este camino se libera, hay que ir acrecentando la conciencia, y conforme uno va acrecentando la conciencia, va matando karma, y lo va matando. Si alguien, por ejemplo, se hace consciente del dolor que le produjo un negocio mal hecho, supongamos por ejemplo, descubre que el yo del egoísmo estaba activo. Entonces lo desintegra y mata karma. O descubre que el yo de la ambición estaba activo, mata karma al desintegrarlo. Y si las gentes aprovecharan hasta el más ínfimo dolor de su vida para sacrificarlo, a la hora de la muerte desencarnarían sin karma, con conciencia completamente lúcida, despierta y sin karma. Ahora, en la práctica hemos podido evidenciar que, realmente, los demás no son los que nos producen a nosotros los dolores, los sufrimientos. Los sufrimientos los producimos nosotros mismos. Por ejemplo, supongamos que a uno de ustedes le roba un ladrón su cartera, bueno, se la vuela. Entonces dicen ustedes: me acaban de robar, he perdido mi dinero. Luego viene la angustia. Quedé sin dinero. El espantoso sufrimiento. Quedé sin dinero, ¿y ahora qué hago? Pero vamos a ver, ¿el ladrón nos produjo el dolor, o quién? Y claro, ustedes dirían: el ladrón, pero si ustedes autoexploran a sí mismos, descubrirán que dentro de ustedes está el yo del apego al dinero, o del apego a la cartera. Detrás también puede estar el yo del temor que exclama: ¿y ahora qué haré sin dinero? De manera que está el yo del apego y el yo del temor. Esos yoes producen angustia. Pero si uno a través de la meditación sacrifica el dolor, pues comprende uno que, el dinero es pasajero, que las cosas materiales son vanas e ilusorias. Si se hace consciente de esa verdad, si esa verdad no queda simplemente en el intelecto sino que se queda en la conciencia. Si llega uno a comprender que estaba apegado a su cartera y a su dinero. Si llega uno a comprender que tiene temor de verse sin dinero ante los problemas de la vida, entonces se propone, naturalmente, acabar con esos dos yoes, el del temor y el del apego, ¿no? Dice:
Voy a sacrificar ese dolor, porque este es vano e ilusorio, y le hace la disección a ese dolor y llega a comprender que es vano e ilusorio porque la cartera, el dinero, todas esas son cosas perecederas, pues, termina desintegrando el yo del apego al dinero y al yo del temor. Y en esa forma se sacrifica su dolor y desaparece el dolor. Pero, realmente, al llegar a esas alturas, digo yo, viene uno a darse cuenta quién era en verdad el que le estaba produciendo el dolor. No fue el ladrón el que le produjo el dolor, sino el yo del apego a las cosas materiales y el yo del temor. Y lo viene a comprobar uno después que sacrifica el dolor, después que desintegra los yoes del temor y del apego. Y lo viene a comprender porque el dolor desaparece, absolutamente. Entonces no fue el ladrón el que llegó a ocasionar el dolor, las causas del dolor las lleva uno dentro de sí mismo, no fuera de sí mismo, sino dentro. Si uno no sacrifica al dolor, no será feliz jamás. Las causas del dolor no están fuera de uno mismo, sino dentro de uno mismo. Yo he llegado a esas reflexiones. Es que este tipo de reflexiones son necesarísimas para los estudiantes de ahora porque usted sienta bases, digamos, en sus libros, o bueno, más que nada en sus libros, ¿no? Pero en este aspecto de la tercera cámara el psicológico, es de una ayuda espantosa para los 154 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 017 El sacrificio del dolor estudiantes de ahora. Claro. Porque allí encuentran ellos, digamos, un apoyo hacia lo que son, digamos, los análisis de muchos aspectos del ego que no puede uno penetrar en ellos por falta de capacidad. Yo por eso le veo tanta importancia al aspecto psicológico en la tercera cámara. Hoy me hubiera gustado desarrollar el aspecto psicológico, pero como hubo un matrimonio, mi ser orientó todo hacia la alquimia, ¿no? Pero el aspecto psicológico es fundamental, es fundamental. Y lo que más lo perjudica a uno es la identificación. Pues si un yo, por ejemplo, le dice a uno, véngate de aquel que te ha causado un dolor, y le sugiere a uno la idea de vengarse, y uno se identifica con ese que está ahí sugiriendo esas ideas, pues termina, al fin y al cabo, vengándose. Ahora, ¿cómo se relacionan los yoes unos con otros? Piensen ustedes en una ciudad, la ciudad psicológica. Tiene, dijéramos, colonias donde vive gente sana y colonias donde vive gente perversa. Colonias donde vive gente sana y perversa y de todo un poco. Suburbios más o menos malos y suburbios regulares, etcétera, llenos de mucha gente. Todas esas personas que viven esa ciudad psicológica que nosotros cargamos en nuestro interior, son nuestros propios yoes, son personas. Y esas personas, pues, aprovechan cualquier oportunidad para manifestarse a través de nosotros. Por ejemplo, si uno le pone mucho cuidado, por ejemplo, a un yo de venganza, entonces se identifica con él, se pierde en él, y él en uno, y termina uno haciendo lo que él quiere, comete uno errores gravísimos que lo llevan a la cárcel. Esto se me parecería en el mundo físico, por ejemplo, al caso de una persona. En el mundo físico hay muchas personas. Supongamos que una persona cualquiera pudiera perderse en uno, por un milagro de magia, entonces resultaría uno haciendo las barbaridades que esa persona tiene en su mente, ¿no? Pues, esto es algo semejante. Esas personas que viven en la ciudad psicológica, pues, son los yoes. Y si uno le pone mucho cuidado a un yo perverso, ese lo relaciona a uno con habitantes de los barrios más perversos de la ciudad psicológica. Y esos otros lo relacionan con otros perversos peores que viven en las distintas calles de la ciudad psicológica. Conclusión, termina uno haciendo barbaridades. De manera que lo más grave que hay es identificarse con esos yoes. ¿Qué diríamos sería el colmo de los colmos, no? Que un ciudadano que va pasando por la calle pudiera perderse en uno. Sería horrible, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede con los yoes. Son ciudadanos que viven en la ciudad psicológica, que de pronto resuelven perderse en uno, para hacer barbaridades. Se establecen. Se establecen en uno. Uno en ellos y ellos en uno, y resulta uno haciendo cosas incongruentes, haciendo. Y diciendo y haciendo cosas incongruentes. Y, dijéramos, el truco que ellos tienen para meterse dentro uno y para perderse en uno, es precisamente la identificación. Esa es la cuestión. Lo más grave es identificarse con esa gente que vive en la ciudad psicológica, es lo más grave. Bueno, vamos a acostarnos. 155 Samael Aun Weor.
El quinto evangelio. 017 El sacrificio del dolor de ¿por qué no? Ahí quedó grabado todo en esa cinta para los que la escuchen. Me da recuerdos maravillosos todo esto. Ja. Aquí cortan la grabación para reanudarla poco después en otra parte de la casa. En aprender a sacrificar nuestros propios sufrimientos. Esa es la clave, ¿no? Claro, provocar despertares formidables. Sacrificar los propios sufrimientos. Sacrificar los propios sufrimientos. Eso. Y la gente no está dispuesta a sacrificarlos, los quieren demasiado. Pero si uno lo sacrifica, el despertar viene y el despertar es excelente. Ha de ser a través del dolor, ¿no? ¿Dolor psicológico? Sí, se produce dolor de sacrificar el dolor. Pero el resultado es el despertar. Total, con ese trabajo queda libre. Por eso es que vale la pena vivir, ¿no? Porque tiene uno la oportunidad, precisamente, de sacrificarse. Y es que esa oportunidad está cada día en nosotros, ¿no? Y a cada instante. Y a cada instante. Hay mucha gente que nos rodea y nos proporciona sufrimientos, diría yo. Pero ¿quién nos proporciona los sufrimientos? ¿Es esa gente? La realidad es que los sufrimientos se los proporcionan a uno los yoes que carga en su interior. Las causas del dolor no están fuera de uno, sino dentro de uno. Esa es la realidad. Bueno, vamos a empezar mañana a sacrificar. Ajá. Vamos a empezar mañana. Vuelven a detener la grabación que le están haciendo al maestro para continuar a la mañana siguiente durante el desayuno, al parecer por el ruido ambiental. El sagrado enclave, es decir, ha hecho la gran obra. Sin embargo, de ahí, al seno del eterno Padre Cósmico Común que es el absoluto, el omnimisericordioso, hay que pasar por 3 grados más de perfeccionamiento de la razón objetiva. Lo que significa que hay que hacerse consciente, totalmente, de todas las grandes verdades trascendentales del ser. De manera que quien se sumerge ya, dentro del seno del eterno Padre Cósmico Común llegó su razonamiento objetivo a la perfección absoluta. Se ha hecho consciente, totalmente, de la divinidad y puede verbalizarla totalmente. Tiene una capacidad de omnisciencia única, ¿no? Porque una cosa es la verdad in abstracto, y otra cosa es la verdad ya, perfectamente. Ya comprendida y hasta verbalizada a través de la razón objetiva. He ahí la diferencia. Una diferencia semejante, podría decirse por ejemplo, una paralela exacta para ser más claros, hay entre el oro en bruto y otra cosa es una preciosa joya ya pulida. En oro. Una cosa es la verdad in abstracto y otra cosa es la verdad ya expresada en forma objetiva a través de la razón objetiva perfeccionada. 156 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 017 El sacrificio del dolor de está pulida la joya. Claro, eso hay que saberlo, pues, entender. Los tridentes indican el grado de perfeccionamiento de la razón objetiva. Eso es obvio. En todo caso, pues, la base del perfeccionamiento de la razón objetiva estriba en que se esté más o menos muerto. Ahora, solo el Lucifer con sus tridentes puede indicarnos con exactitud el camino. ¿Por qué? Porque, sencillamente esa es una gran verdad, él es el que da el impulso y el material para la gran obra. El Christus Lucifer desciende hasta nuestros propios infiernos atómicos para servirnos de escalera para subir. He ahí lo grande del Christus Lucifer. Es rebelde el Christus Lucifer, y es claro que los pietistas, mojigatos, mentecatos, se asustan con las determinaciones del Christus Lucifer Nahua, por su revolución y su sabiduría tan cierta. Resulta interesante Lucifer, el señor Lucifer. En todo caso es el mejor de los culpables Fa 018 El lado oculto de la luna psicológica título en la edición impresa original de GEAC. Las ocultas facetas de nuestra psicología lunar número de conferencia 018 fuente en audio descargar calidad de audición buena correlación texto / audio no comprobada fecha de grabación 1976 / lugar de grabación Ciudad de México contexto tercera cámara fuente del texto 1 edición impresa del quinto evangelio es necesario entender que hay, dijéramos, en nosotros mismos, una parte oculta de nuestro propio ego que nunca se ve a simple vista. Así como la luna tiene 2 aspectos públicos, uno que se ve a simple vista, y hay el lado oculto. Así también hay en nosotros un lado oculto que nunca vemos.
Ante todo, quiero que entiendan ustedes, que así como hay una luna física que nos ilumina, existe también la luna psicológica. Esa luna psicológica la cargamos muy adentro. Es el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. El lado visible, todo